les bendiga, hermanos y amigos. Estamos aquí en su programa Tema de Impacto Espiritual. Hoy vamos a tratar un tema de mucha importancia y el tema es los peligros de aferrarse al poder. Hemos estado viendo la situación política que está pasando la República de Venezuela, con los problemas también en Nicaragua, y hemos visto cómo está la situación de una convulsión social tremenda en lo que es Venezuela. ¿A causa de quién? De un líder que no se quiere ir del poder, llamado Nicolás Maduro. ¿Por qué no se quiere ir del poder? Porque simple y sencillamente está aferrado al poder. Y decía un politólogo que los líderes democráticos nunca se aferran al poder, que los únicos que se aferran al poder son los dictadores. Y en la historia hemos visto cómo la mayoría de los dictadores han terminado mal. ¿Por qué? Porque se aferraron al poder. Y alguien decía que el poder, cuando se le tiene amor al poder, el poder corrompe. Así es que este es el tema de hoy. Vemos lo que está pasando en Nicaragua. Un hombre llamado Daniel Ortega, presidente, se podría decir presidente de facto de Nicaragua, porque llegó al poder mediante unas elecciones bastante fraudulentas y está ejerciendo el poder de una manera fraudulenta porque el pueblo de Nicaragua le está diciendo vete, pero él, por aferrarse al poder, no le importa. Han habido más de 500 muertes y un montón de gente llevada presa por el régimen de Nicaragua. Y ahorita el régimen de Nicolás Maduro ha hecho una represión bastante feroz contra la población. Estos son actos de que un presidente democráticamente elegido no lo va a hacer. Solamente este comportamiento lo hacen los dictadores, y los dictadores actúan de esa manera porque se aferran al poder. Y esto que tiene que ver con el asunto espiritual, ¿verdad? Con un tema de impacto espiritual, simple y sencillamente también cuando en el campo también de espiritual un líder de una organización o de una iglesia se aferra a un cargo y se enfoca más en el cargo y pelea para no dejar el cargo, es porque ya no ama a Dios, sino que se está aferrando al poder. Y el poder, aún en el asunto espiritual, en el asunto de las cosas de Dios, cuando amamos más el poder que Dios, que es el que tiene el poder, dice la palabra, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Así es que el otro día yo comentaba con un amigo pastor y decía yo que cuando una persona se aferra al poder, ya sea en el ámbito político, social, económico o espiritual, las consecuencias en las que va a terminar esa persona van a ser completamente calamitosas o desastrosas. ¿Cómo terminó Usías? Porque Usías fue un rey que se comportó de una manera dictatorial, terminó solo, apartado en una casa, dice la palabra, y con lepra. ¿Cómo terminó Saúl, que se aferró al poder? Terminó muerto por su propia espada. Vemos el talante de los hombres en la Biblia que amaron más el poder y que dejaron de amar a Dios. Yo no sé, aquí tenemos al pastor Miguel Sánchez, y que queremos hacerle unas preguntas acerca de este tema. Hermano Miguel, ¿por qué cree usted que muchos hombres de Dios dejaron de amar a Dios y amaron más el poder o el privilegio que Dios les dio para que ejercieran ese poder? Amén. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Pues prácticamente yo creo que
dependiendo de los tiempos, es que se analiza la condición del hombre o de la mujer que no quiere de alguna manera dejar ya sea un cargo, dejar alguna posición. En este caso se está hablando del presidente de Venezuela. Pero también muchas veces tenemos que analizar la palabra profética, que es la palabra del Señor. Acuérdense que la palabra profética significa historia contada por adelantado. Y Dios siempre miramos a través de los tiempos y a través de las diferentes etapas de la vida, que al pueblo de Israel Dios le habló. Dios le hablaba por dónde tenía que caminar, por dónde tenía que seguir. Y ya cuando ellos endurecieron su corazón, se desviaron. Y ellos mismos pues no agradaban a Dios. Y ahí fue donde realmente vino la perdición de sus almas. En este caso pues también tendríamos que analizar la condición espiritual de Venezuela. Platicábamos acerca de este tema con otro pastor. Y él me decía que hace muchos años un evangelista llamado Jorge Rasky en los tiempos fuertes de ministerio de él, Dios trajo una profecía a Venezuela a través de los labios de él y le dijo: Venezuela, Venezuela, arrepiéntete, si no traeré mano fuerte sobre tu gobierno. Y él habló en palabra profética que vendría un ejército con boinas rojas. Tremendo. Entonces, no ignoramos que Dios es un Dios de poder, que tiene ojos y mira, pero también tiene una boca y también nos habla. Amén. Con respecto a esto, ¿verdad? Dios nos habla acerca de las cosas que acontecerían no solamente en los países, sino en nuestras propias vidas. Usted sabe que Dios le habló a muchos líderes en la Biblia, ¿verdad? Porque lo vamos a enfocar de un término espiritual, amén, de cómo gobernaran a reyes, a profetas, a hombres de Dios. Un ejemplo, como Dios le habló a David, pero cuando a David empezó a ejercer el poder de una manera dictatorial, podríamos decir, fue en una etapa de descuido en su vida. Vemos que cuando David empieza a ejercer el poder sin la dirección de Dios, censó al pueblo, mandó a otros a la guerra y él se quedó en palacio, y fue cuando cayó en pecado, y una vez cayendo en pecado, cometió el pecado de asesinato, porque él fue el que dio la orden para que mataran a Usías, al esposo de Betsabé. Se me escapa el nombre del esposo de Betsabé, amén, a Urías Eteo. Entonces, ¿por qué David llegó siendo un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué llegó? Usted dirá, porque David se aferró al poder. Es que aferrarse al poder no solamente es decir me quiero quedar en el poder. Aferrarse al poder es cuando yo actúo con despropósito en la posición donde Dios me puso. David, Dios lo puso de rey, y al actuar en una manera desproporcionada, descuidada, ejerció mal el poder. Y cuando yo ejerzo mal el poder, estoy dando a entender que ya no soy guiado por Dios, sino que yo hago lo que yo quiera. Ese es actuar de una manera dictatorial. ¿Por qué estos presidentes están actuando así? Porque ya no respetan la Constitución, ya no respetan las leyes de ese país, y se creen ellos amos y señores de ese país. Un ejemplo, Hugo Chávez, que murió hace algunos años, él prácticamente se creyó dueño de Venezuela. Daniel Ortega, ¿por qué ha actuado así? Porque se han creído dueños de ese país. Y cuando nosotros nos aferramos al poder, nos creemos dueños de lo que no es nuestro, porque Venezuela no le pertenece a Nicolás Maduro. Nicaragua no le pertenece a Daniel Ortega. Así hay líderes que creen que la misión donde Dios les ha puesto como líderes, ellos son los dueños, aunque digan que la obra es de Dios,
pero en su corazón y a través de la forma de comportarse, actúan como si ellos fueran dueños de esa organización religiosa o organización espiritual. Y cuando alguien se actúa así, actúa de esa manera, es porque se está aferrando al poder. Pero ya concluyendo, ¿cuáles son los peligros de aferrar? Porque ese es el tema, los peligros de aferrarse al poder. ¿Cómo terminan los dictadores? ¿Terminan solos, hermano Miguel? Otros han terminado muertos. Otros han terminado exiliados fuera del país que ellos oprimieron. Otros terminan escondiéndose, prófugos de la justicia. Pero en sí, ¿cómo terminan los dictadores? Los que se aferran al poder espiritualmente hablando. También terminan solos. Muchos terminan con su hogar destruido. Otros terminan fuera de la organización que ellos decían amar. Otros terminan muertos, no solamente espiritualmente, puede ser que muertos físicamente. Porque el dictador y el que se aferra al poder, ¿cómo va a terminar? Terminará avergonzado por sus mismos actos que lo llevaron a cometer situaciones o hechos vergonzosos, no solamente para la grey, sino hechos vergonzosos para la misma familia que ellos decían amar, porque el dictador termina afectando lo más que él ama. Y yo creo que lo que más ama, aunque sea una persona muy mala, hermano Miguel, es su familia. La familia termina pagando los platos rotos de un hombre que se quiso aferrar o una mujer que se quiso aferrar al poder. Y la Biblia dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. No hay que aferrarse al poder en lo espiritual, porque el poder es de Dios. Nosotros solo somos siervos. No actuemos como señores, porque Señor solo hay uno. Yo no sé, algunas palabras finales que el hermano Miguel nos pueda dar acerca de este tema. Sí, de alguna manera notamos que cada hombre que se aferra al poder termina mal. Miramos el caso de Saúl, que al saber él que ya Dios había escogido otro rey para Israel, buscaba la manera de poder destruir a aquel que Dios ya había escogido, a David. Y él hizo, trató, y cada vez que él buscaba hacerle daño al escogido de Dios, iba en decadencia. Tanto fue así que consultó hasta una divina. Pero realmente entendemos, hermano, que aquel que se aferra al poder ha quitado su vista de la mirada del Señor y ha puesto sus ojos en lo terrenal. Pero realmente entendemos, hermano, que aquel que Dios ha escogido, Dios lo llevará en alto. Y a todo aquel que Dios llama, Dios también respalda. Y no ignoramos la palabra que dice que Él pone y quita reyes. Cada uno de nosotros tenemos cierto tiempo donde Dios ha determinado que sirvamos en su obra, sirvamos en algún cargo político. Y lo que nosotros tendríamos que hacer es aprovechar ese tiempo y dar lo mejor de nosotros para la obra o en el lugar que nosotros nos desempeñemos, y tratemos de dejar una marca y una huella en el corazón que represente realmente a Dios. Pero mire, hermano Miguel, usted, disculpen que seguimos hablando de este tema. Usted habla algo muy importante. Mire que Moisés, cuando Dios le dice, sales, él pudo haberse enojado y decir, si yo soy el gran siervo, yo he hablado con Dios, nadie me puede sustituir, o empantanarle el camino a Josué, sino que dice la Biblia que Moisés fortaleció a Josué, lo animó. O sea que en vez, el buen líder no va a empantanarle el camino al que viene detrás de él, sino que se lo prepara.
usted ve que Moisés nunca dijo, no, que si me quitan a mí, el que viene no va a ser como yo. No, le ayudó, dice la Biblia, que lo fortaleció a Josué. O sea, el buen líder que no está aferrado al poder, más bien le prepara bien el camino y anima al que va a venir. ¿Ah? Y prepara el ambiente de una buena manera, no malea el ambiente. Prepara el ambiente de una buena manera para el que va a venir a sucederle. Mire que eso, hermano Miguel, lo vemos en Moisés. Mire las características de un líder que no se aferra al poder. Pero mire lo que usted habló de Saúl. Que Saúl sabe que ya Dios no lo quiere en el reinado y en vez de apoyar a David, lo persigue. Mire la diferencia entre un líder que entiende la voluntad de Dios y que no ama el poder, y mire la reacción, el comportamiento de un líder que ama el poder. O sea, el líder que ama a Dios, el buen líder que no se aferra al poder, prepara el camino para el que le va a suceder. Pero el líder que ama el poder y que cree, porque el líder que ama el poder cree algo, decía el otro día un político, que el líder que ama el poder cree que no hay gente mejor que él en el aspecto político. Y yo creo que con lo espiritual es lo mismo, hermano Miguel. El líder que ama el poder, oiga bien, cree que no hay gente mejor que él. Y eso pasó en Saúl. Mire, y se lo compruebo. Por favor, venga para acá, enfoque, mi hermano Miguel. Mire que el Señor le dice a Saúl, Dios ha escogido otro mejor que tú. ¿Por qué el Señor le dice a Saúl, Dios ha escogido otro mejor que tú? Porque Saúl se creía el mejor porque era de hombros arriba, era alto. Tenía, o sea, la altura, hablando espiritual, hablando físicamente, la altura da buena presentación. Y aparece David, que era más chaparrito que él. Sí, entendemos también que Moisés era algo similar en cuanto a facción. Era alto, era fuerte, había estudiado, por decirlo así, en los mejores lugares del Palacio del Rey. Sí. Pero el corazón de Moisés prácticamente era, dice la Biblia, que no había en esos tiempos. Era el hombre más manso de la tierra. Un hombre tan manso como él. Entonces entendemos que el corazón de un líder que se aferra al poder como Saúl estaba ya dañado. Estaba ya dañado. Por eso usted ve que persiguió a David. Porque el líder que ama el poder persigue. Y aquel que es manso y humilde reconoce su falla y se acata la orden que Dios ha dicho. Prácticamente el Señor manda llamar a Moisés y a Aarón y le dice, por cuanto no hablaste a la peña, no entrarás a la tierra prometida. Y se sometieron. Y se sometieron. Se sometieron. O sea, pero yo lo que voy es que usted ve que no empiezan a hablar dando a entender que el líder que viene va a ser malo. No. No, lo motivaron, dice la Biblia, ahí en el libro de Números, usted ve en el libro de Deuteronomio, que dice que motivaron a Josué y lo alentaron para que llevara al pueblo y lo metiera en la tierra prometida. Pero usted ve que en Saúl no fue así. Saúl, cuando sabe que es David, comienza a perseguirlo. Porque cree él que el único que puede ser rey de Israel es él. Porque él se creía mejor. Dice que él era el hombre de hombros más arriba, más que todo el pueblo. Tenía una estatura física que no la tenía nadie en Israel. O sea, él se creía mejor. ¿Por qué? Porque Dios le dice, Dios se ha buscado a alguien mejor que tú. O sea, cuando Dios le dice que se ha buscado, usted medita en eso, hermano Miguel. Cuando Dios le dice, se ha buscado otro mejor que tú, Dios conocía el corazón de Saúl, que Saúl de juro se creía el mejor. Saúl se creía insustituible, pero Dios ya tenía a alguien más. O sea, el líder que ama el poder, que se aferra al poder, se cree mejor que los demás. Pero, decía alguien,
y con esto quiero terminar. Decía el otro día, vi en las noticias, que el buen líder, oye bien, el buen líder es respetado. Pero el líder con carácter dictatorial es temido. Entonces decía él, ¿cuáles son los que tienen más éxitos? ¿Los líderes respetados o los líderes temidos? Los líderes que tienen mayor éxito son los líderes que son respetados. El líder temido, cuando sin el poder lo irrespeta cualquiera. Pero el líder que es respetado, cuando deje el poder, seguirá siendo respetado. El líder que es temido, cuando deje el poder, va a ser irrespetado. Pero el líder que es respetado, cuando deje el poder, seguirá siendo respetado, hermano Miguel. Así es que Dios me les bendiga. Así es que no te aferres al poder, aférrate a Cristo. Dios te bendiga.